En primer lloc, és un plaer donar la paraula al senyor Àngel Font i Vidal. El senyor Font és doctor en Economia de la Universitat Ramon Llull de Barcelona i llicenciat en Ciències Químiques per la mateixa universitat i té un diplomat en Direcció d'Empreses per la EADA, el Business School. Després de diversos càrrecs directius en el món de la cooperació i el desenvolupament, el 2014 va incorporar-se al comitè de direcció de la Fundació Bancària La Caixa, on actualment és el director corporatiu de recerca científica. Al maig de just fa un any va assumir la presidència de l'European Foundation Center en representació d'aquesta entitat. Aquesta entitat ens ha donat suport durant els últims anys en la Cohort Piscis i en el projecte que avui presentem i, per tant, a part d'agrair-li una vegada més, doncs és un plaer tenir-lo entre nosaltres per donar la benvinguda a aquest acte. Àngel, quan vulguis. Moltes gràcies, Jordi, per aquesta presentació tan amable, volia dir, fins i tot exagerada, però la veritat és que estic molt content de participar novament en un dels seminaris del CSISCAT i, per tant, del retorn de tota aquesta activitat continuada de la cohort Piscis que ens ha permès, us ha permès especialment, generar un coneixement al llarg del temps que ens ha permès fer això que potser ara a molts ens sona més, que és el seguiment epidemiològic de les infeccions, però que us ho puc assegurar pels qui no hi estem tan avesats que fa uns anys, abans de la pandèmia, eren paraules que no tenien tant sentit com ara. Per tant, si alguna cosa també ha servit és per posar en valor feina que durant tant temps el vostre centre i les vostres activitats han anat impulsant. I, bàsicament, és bastant natural que la Fundació La Caixa s'hi vulgui comprometre amb una activitat d'aquestes i ahir, pensant en l'agenda d'avui i pensant que estaria també amb vosaltres, recordava que tot just fa 100 anys la Caixa d'aquell moment ja es va comprometre amb l'atenció de les malalties infeccioses. En aquell cas va ser la tuberculosi, perquè en aquella primera part del segle XX la tuberculosi era el que afectava especialment les classes populars. Per tant, sí que connectava en el temps aquest centenari del nostre compromís amb el Centre d'Infecció Tuberculosa de Terrassa, de Torrebonica, en què avui poguéssim parlar una mica d'aquest seguiment, d'aquesta qualitat de vida, dels hàbits de les persones que viuen veia que a Catalunya i a les Illes Balears, perquè tinc la sensació de que ens reconnectem amb el compromís, al final, amb la salut de les persones i amb allò que més afecta. Per tant, molt content d'estar-hi i amb moltes ganes també de que el seminari sigui útil en la disseminació d'aquest coneixement i en entendre bé l'informe que heu presentat. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies, Àngel. A continuació, dono la paraula al senyor Joan Colom. El doctor Colom, com tots sabeu, és director de dependències del Departament de Salut i des de fa un any director del programa de prevenció, control i assistència del VIH, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques, amb el qual tenim una dependència funcional des del centre. Per tant, el seu suport ha sigut clau, no només per consolidar el projecte Piscis en els últims anys, sinó també el propi centre. I, per tant, amb la il·lusió que ens fa compartir els nostres productes amb ell, és un plaer també que hagi acceptat poder estar amb nosaltres. Gràcies, Joan, com vulguis. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies, Àngel. Un plaer estar i compartir de nou aquesta sessió d'aquesta tarda amb vosaltres. No fa un any, el que passa ens ha passat tots molt ràpids, ja fa 4 anys que estic de responsable d'aquest programa, però realment les coses i amb la Covid pel mig van a una velocitat que canvien els temps i les situacions. La veritat és que m'hauria agradat molt, ho deia abans en petit comitè, abans de començar, a compartir aquesta història d'una forma presencial i a tots en tenim moltes ganes, no? Moltes ganes. Estem cansats de teletreballar i d'aquesta cara que se'ns posa de 16:4, no? Un format típic de la pantalla d'ordinador. Trobem molt a faltar això i estic segur que aviat, si tot segueix així, ho podrem recuperar. Quisiera también saludar a todas las personas que
que nos están escuchando o viendo desde lugares mucho más lejanos y como no, también me gustaría saludar a María Vázquez del Plan Nacional sobre el SIDA, que comparte esta tarde con nosotros también. Bien, la verdad es que es francamente interesante el motivo de la jornada de hoy. ¿Por qué es interesante? Porque llevamos, claro, muchísimos años, 40, ¿no? Ya desde el primer diagnóstico de SIDA en nuestro país, i podríem dir que és un hecho que l'eliminació de la infecció pel VIH com a problema de salut és cada cop més a prop. No? Catalunya hem assolit i superat els objectius d'ONU-SIDA de 90-90-90 pel 2020 i tenim la confiança de poder repetir els resultats en la consecució dels objectius 95-95 d'aquí 9 anys. Amb els esforços de totes i de tots, i també és del programa que en aquests moments em toca dirigir, el programa de prevenció i control i atenció al VIH, les ITS i les hepatitis víriques, però insisteixo en l'esforç coordinat de tothom, hem potenciat les estratègies per la detecció precoç. El 91% de les persones amb VIH a Catalunya coneixen el seu estat serològic, hem pogut facilitar l'accés als tractaments antiretrovirals i el 90% de les persones infectades se'n beneficien, i aconseguint també que el 93% d'elles arribin a la indetectabilitat i, per tant, a la no transmissió. Que les persones amb VIH tinguin una esperança de vida similar a la resta de la població és una fita esplèndida que ens planteja reptes diferents i nous i alguns més antics, com l'envelliment prematur, el control de la morbiditat, però sobretot ens en planteja un de molt important i que és el core de la reunió d'aquesta tarda, que és garantir la millor qualitat de la vida possible. Així doncs, el repte és avançar en l'assoliment de la qualitat de vida d'aquestes persones que viuen amb VIH. I el VIH no és una malaltia crònica usual i no es comporta com una malaltia crònica com les altres malalties cròniques. Això és evident. I ho posa de manifest aquest estudi que avui veurem nosaltres aquí. Tenen molts més problemes i, malgrat tenir una valoració molt positiva sobre l'estat de salut per ells mateixos o per elles mateixes, la veritat és que quan ho analitzes de forma freda i objectiva, com és l'estudi que avui ens presentaran, donen resultats pitjors en moltes esferes que la població general, especialment en l'àmbit o l'esfera de la salut mental i, com no, també en el tema de l'estigma i la discriminació. Per tant, avui es presenta aquest estudi que entenc que és la primera enquesta a nivell estatal que té aquesta perspectiva de gènere i que es dona gràcies a tot un treball històric amb la cohort PISTIS, que ens permet monitoritzar i seguir perfectament l'evolució de l'epidèmia. I, a més, en aquest cas concret, en el VIVE+, plus 1.060 enquestes, són moltes enquestes, és a dir, que són molt representatives de la situació de les persones que viuen amb VIH. Per tant, entenc que és aquest primer diagnòstic de la qualitat de vida de les persones que viuen amb VIH i que entenc, a més, i per això vull felicitar molt seriosament i sincerament el CISCAT, perquè té una quantitat de problemes tècnics rellevants per fer aquesta anàlisi. No és fàcil, és molt complexa. I avui tindrem oportunitat al llarg de la tarda de poder-ho parlar obertament. Per tant, d'aquí la meva felicitació una vegada més al CISCAT. No entendríem aquest programa que jo dirigeixo ni des de cap perspectiva de salut de no valorar i posar en valor una organització que des del primer moment quan vaig afrontar aquesta responsabilitat tenia clar que és una estructura que ens permet disposar d'un plus addicional al coneixement, a la recerca, a l'epidemiologia reforçada i, per tant, ens permet conèixer, com avui veurem de nou, tots els elements que formen part d'un problema tan complex com és el VIH i altres malalties infectocontagioses. Per tant, felicitats al seu director, Jordi Casabona, felicitats al seu equip, encapçalat per la Juliana Reyes, que avui també la tenim aquí, i com no saludar a ells i companys i amics que avui estan aquí, entitats, el Juanse, que també està a la taula, o l'amic doctor Miró, com sempre un plaer compartir àmbits com el que avui ens toca compartir. Sense més preàmbuls, moltíssimes gràcies, Jordi, moltes felicitats i endavant amb la jornada. Gràcies, Joan, per les paraules i per ser aquí. A continuació, és també un plaer comptar amb Antons Moselewskis,
Antons és un vell amic de quan estava estudiant per Madrid i en aquests moments és Medical Officer a l'Oficina Regional Europea de Copenhague, a Dinamarca, i és el punt focal per les hepatitis i la prevenció del VIH i poblacions clau, així com responsable de les activitats de suport tècnic a tots els països de la regió. La seva formació és en medicina, especialitzat en salut pública i en malalties infeccioses i, per tant, li agraeixo molt que ens acompanyi tant a nivell personal com professional, representant a l'Oficina Europea de l'OMS i donant una visió global per introduir el tema de la qualitat de vida. Antons, thanks a lot for being with us today. Thank you very much. I apologize. I will speak English, and I hope you can hear me, and I hope you can also see my slides. Just let me see. Thank you again thank you for the invitation to give this short introductory speech to tell very briefly about what we know about the people who are living with HIV in Europe, what is the epidemiological situation, and also to put in the context this meeting, but also to show why the results of this study are so important, and we are welcoming very much more data and more ways how to collect the data on the quality of life of people who are living with HIV in Europe. So just a quick overview. I'm sure you all know that the HIV is a global pandemic, not less important than COVID-19. And then by now, there are more than 38 million people living with HIV globally. And we have seen an increase of 24% comparing to 2010. And if we go to European region, which is also not only the European Union, but also the countries in Eastern Europe and ex-Soviet countries. So in those countries, there are 2.6 million people living with HIV. And there is also an increase of annual new diagnoses by almost 50% from 2010 to 2019. And if we look on the map of the WHO European region, that you can see that we have some different sub-regions. We call it the western part of the region, which is mostly the EU countries. We have Central Europe, which are also some of the new EU member states, Turkey, and also the Balkan countries. And we have the eastern part of the region, which are the countries of the ex-Soviet Union. And from this picture, you can see that the biggest burden and also the biggest number of new infections are diagnosed in this eastern part of the region. So we have to remember that the situation and also response is very different across the European region. So here you see the trends of the new HIV diagnosis all across the region. So the red one is the global trend, and you can see there is a constant decrease in new cases of HIV infections from 2007 to 2018. However, in the WHO European region, there is still an increase, and as you can see from this picture, that this increase is mainly due to infections in the eastern parts of the region. So in the west, or the most of the EU countries are doing pretty well in controlling and preventing new cases of HIV infection. So you can see that in the West, the green line, the trend is going down, which is a good sign, but we have to do a lot of work to make sure that this progress is more equal across the whole region. So talking about the people living with HIV, you all know the concept of continuum of HIV care, which is also related to 90-90-90 targets set by UNAIDS,
which we're supposed to meet by 2020, but we already know that we have not met those targets. But just to give the context, so it's a number of people living with HIV, a number of people diagnosed with HIV, and then number of people who are receiving the treatment, a number of people receiving who are virally suppressed. So you can see that the cascade of care, or the continuum of care, ends at the people who are virally suppressed. So unfortunately, there is no still there has not been so much attention or focus on what is beyond this continuum of care. So we know that the viral suppression is not the only component of the quality of life of people who live with HIV. So just to give a very quick overview, the progress towards the 1990. This data is coming from the Dublin Monitoring Declaration, and so you can see that quite many countries in the Western Europe have already reached this first 90. So number of people living with HIV who are diagnosed. The same is also for the second 90. Quite a substantial number of Western countries, including Spain, have reached the second 90. So 90% of those diagnosed are receiving the antiretroviral treatment. That means they are in long-term care, and they are they are linked to care, and they are receiving the treatment. And the third 90 is even better, because we know that the IRT now is very effective, and if taken properly, it is very effective in reaching viral suppression. So we see even more countries have reached the third 90, especially in the countries in the West. There's much poorer situation in the East, and there are different reasons for that, including poor linkage to care. And this is the summary of the continuum of care, and also differentiated by Western, Central, and Eastern Europe. And you can see that the Western part of the region has reached quite close the 1990 targets, and also some countries have fully reached the 1990 targets. But some are still getting closer to that. And of course, I no need to remind again that the countries in the eastern part of the region are those who are lagging behind. But nevertheless, this also means that we have a big number of people who are living with HIV, who have linked to care, and who have very good indicators of effectiveness of HIV treatment. So we know that the viral suppression has been achieved, but do we know much about the what is beyond the continuum of care? And of course, it's clear that the viral suppression is important, but it's not the only element in the well-being of people living with HIV, and it's very important. And is increasing emphasis on the broader quality of life, including side effects, emotional and mental health, stigma, deprivation, comorbidities, co-infection, but also comorbidities and non-communicable disease. As the cohorts of people with HIV are becoming older, the NCDs are becoming more and more prominent conditions that are affecting the quality of life. And for the first time, the ECDC Dublin monitoring team asked the question about whether the countries are using measures on the quality of life, and only 7 countries reported that they have those measures. So while the continuum of care will be the basis of the monitoring of the HIV response, much more will have to be done to monitor and also to ensure that the comprehensive people-centered integrated care is implemented. And thanks to Jordi, he suggested me to present a little bit on the WHO framework on integrated people-centered health services. And I have to admit, I didn't remember about this framework. And that also means that we have to promote it even more. And the basis for this framework was based in the fact that half of the world population lacks access to essential health services.
And this is due to non-integrated care, inefficient spending on healthcare. So in 2016, all the member states adopted this framework of integrated and people-centered health services that aims to address those issues by calling for a fundamental shift in the way health services are funded, managed, and delivered. So the question, a little bit of a definition. So what is the integrated and people-centered health service? So that means that putting people and communities, not diseases, at the center of health systems and empowering people to take charge of their own health rather than being passive recipients of the services. So people-centered health services an approach to care which adopts the perspectives of the individuals, families, and communities and sees them as participants as well as beneficiaries of trusted health systems that respond to their needs. So it's organized around the health needs of the people rather than diseases. And integrated health services, that the health services which are managed and delivered in a way that ensures that people receive a continuum of health promotion and disease prevention, diagnosis, treatment, and other parts of the care at the different levels and according to their needs and throughout the whole life. So this framework actually presents 5 strategies how to achieve this vision of all people having equal access to quality health services that is people-based. So, and these strategies are engaging in empowering the people and communities, so engaging them in development of those services and also monitoring of those services. The second strategy deals with strengthening governance and accountability of all participants of health systems. The third strategy is based on reorienting the model of care. So we need to move away from hospital-based services to primary care and more integrated care when possible. So the fourth is the coordination of those services within health services, but also across sectors. And the fifth strategy is creation of enabling environment. And there are some potential policy options and intervention that address those 5 strategies. So I'm not going to go into details. I'm sure the presentations will be shared and you will have time to reflect. So going back to the summary slide, again, I think it's important to understand that there is an increasing emphasis on the broader quality of life. So beyond the continuum of care, beyond the 90-90-90, and we need more data, and we need more routine collection of and measurement of the quality of life for people living with HIV to implement the integrated people-centered approach. Thank you very much, and I hope you could hear me well. Was perfect, Anton. Thanks a lot. So now we will continue. Thanks very much for this comprehensive picture of the approach to people living with HIV. Before to present the report itself, I will introduce you the PISTIS cohort for the ones who doesn't know the project umbrella of the Vive Plus that we are introducing today. Per aquells que no em coneixeu, perdó que no ho he fet abans, soc el doctor Jordi Casabona, director del CISCAT. Suposo que es veu la... Sí, es veu perfectament. Gràcies, Josep Maria. Bé, doncs la cohort PISTIS és un estudi multicèntric que engloba el territori de Catalunya i Illes Balears. En aquests moments hi participen
16 hospitals de Catalunya i 2 hospitals de les Illes Balears, i jo crec que la característica més important és precisament aquesta representativitat en base poblacional que respectivament està al voltant d'un 80% i un 65% del conjunt dels pacients d'aquestes dues comunitats autònomes. I que en aquests moments tenim uns 16.000 pacients en seguiment actiu i al llarg de tots aquests anys, des del 98, se n'han inclòs uns 22.000 i després la Juliana us presentarà els números de distribució per hospital una mica més detallats. No volia deixar passar aquesta oportunitat sense presentar una mica la perspectiva històrica de l'estudi que es presenta avui. Haver muntat aquesta cohort fa més de 20 anys ha donat la possibilitat de participar en les grans iniciatives internacionals de cohorts, des de el Cohort Collaboration, l'Art Cohort Collaboration, el COHERE, l'HIV Causal des dels Estats Units o en aquests moments la iniciativa Respon, per un costat. Per l'altre, ens ha permès generar informació científica, primer descrivint el que està passant en el conjunt de pacients VIH del nostre territori, descrivint la progressió de marcadors biològics i correlacionant-los amb la progressió de malaltia, però també aspectes, en aquest cas clínics, de gran aplicació amb les guies de pràctica clínica, com en el seu moment va ser poder contribuir a definir el millor moment per iniciar el tractament. Ara ens sembla una cosa totalment de perogrullo, si em permeteu la paraula, perquè s'està tractant a tothom, però fa uns anys hi havia una gran discussió en quin moment era el millor per tractar-lo. Vam fer diverses contribucions en aquest sentit i es van poder recollir en les guies de pràctica clínica. Igual que també informació sobre com rentabilitzar, per exemple, les determinacions de CD4 en subgrup de malalt. Per tant, un tipus de recerca que és el que ens agrada a nosaltres, molt aplicada. I en aquests moments, i gràcies també a la col·laboració d'Aquas en el Departament de Salut, hem pogut correlacionar les dues infeccions amb un paper molt actiu del doctor Miró i la doctora Reyes i, per exemple, identificar que el pronòstic d'aquesta infecció en pacients amb VIH està en funció, entre altres coses, amb el seu estatus immunitari i, per tant, identificar subgrups susceptibles de ser prioritzats per la vacuna pel SARS-CoV-2. Des d'una perspectiva de salut pública també ha sigut un projecte molt important. Antons ha presentat la cascada de serveis, aquest concepte del Continuum of Care, dels serveis en base continuada des de la comunitat fins a nivell hospitalari. En els últims anys, aquest concepte, conjuntament amb el que us presentaré a continuació, són la pedra angular de les polítiques, recomanacions i marcs conceptuals de les agències internacionals i, en aquest cas, aquest concepte de l'atenció continuada va donar peu als famosos 90-90-90 o 95-95-95 del 2030 que tots coneixeu. La cohort PISTIS va permetre a Catalunya ja fa uns anys disposar de la cascada de serveis i monitoritzar aquests indicadors en el temps, de forma que, com ha dit el doctor Colom al començament, en aquests moments tenim constància de que hem pogut passar els 90 en els 3 barres del percentatge de diagnòstics, de tractats i de càrrega viral indetectable. Un altre concepte central amb els grans models assistencials, ho ha comentat d'alguna forma l'Antons, és el concepte de l'atenció centrada en el pacient. Ell ha anat una mica més lluny presentant aquest marc conceptual que va definir l'OMS fa un temps, integrant els serveis, però el concepte de que realment l'atenció sanitària no ha de girar tant al voltant de la patologia o dels símptomes, sinó de les necessitats globals de la persona. Això va posar sobre la taula un repte molt important i és el com medir-ho, això. És molt més fàcil medir morbiditat, comorbiditat, mortalitat, que no pas aquesta aproximació més holística. I en aquest sentit, des del Lancet, i aquí un col·lega que està molt a prop nostre en aquests moments, el Jeff Lazarus, hi va jugar un paper important, va definir precisament com identificar resultats que poguessin medir això d'anar més enllà dels 90-90-90. I, evidentment, un d'ells va ser aquest paràmetre de qualitat de vida.
Qualitat de vida és un concepte difícil de mesurar, inclou diversos aspectes, des dels socioconductuals, clínics, psicològics, vida sexual, aspectes personals, i per tant hi ha una subjectivitat que la fa més complicada, i després us explicarà la Juliana com s'ha fet en el nostre cas. Per tant, l'informe, l'estudi Vive Plus, l'informe que presentem avui sobre la qualitat de vida en aquests pacients, jo crec que fa un pas qualitatiu molt important de les aportacions de la cohort PISTIS, no només amb els indicadors habituals, epidemiològics, i d'impacte assistencial amb els 90-90-90, sinó que permet que, en aquest cas, el Departament de Salut disposi d'indicadors de qualitat de vida per a aquesta població. I per acabar, volia reconèixer algunes persones que durant tot aquest temps, fa poc vam celebrar els 20 anys de la cohort, en aquests moments ja serien, si comptem els dos retrospectius, 23 anys de la cohort. En primer lloc, a l'Esteve Montada, portem molts anys barallant-nos pels aspectes informàtics, que sembla que finalment hem pogut encarrilar, a l'Andreu Bruguera, que és el coordinador de terreny de la cohort, el doctor Josep Maria Miró, coinvestigador principal de la cohort, company i il·luminador d'aquest procés durant tot aquest any, i a la doctora Juliana Reyes, en aquests moments alma mater de la cohort i principal investigadora del projecte de qualitat de vida que presentem a continuació. Aprofito ja que tenim la fotografia per presentar-vos una mica més acadèmicament aquestes dues últimes persones que us he comentat, que faran de moderadors en la presentació, després d'una breu presentació que farà la doctora Reyes, en la moderació de l'acte d'avui. El doctor Miró és consultor sènior de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona, és catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona, team leader de VIH-Sida i malalties infeccioses de l'IULABS, coordinador clínic del PISTIS, de la cohort, que us comentem, i les seves àrees d'expertesa són el VIH, SIDA, les infeccions cardiovasculars i, a més, últimament, el Covid. I, per altra banda, la doctora Juliana Reyes, companya del CESCAT, és metge especialista en medicina preventiva i salut pública, màster en salut pública de la Universitat Pompeu Fabra i salut internacional de la London School, doctora en metodologia de la investigació i salut pública de l'Autònoma i coordinadora científica, com he dit abans, de la cohort PISTIS, que en aquests moments té com a línies prioritàries els determinants de qualitat de vida, l'envelliment, la creació de diferents estratègies de salut pública que puguin impactar en la cascada de serveis de la que hem parlat. Per tant, moltes gràcies a tots els que contribuïu durant tot aquests temps de la cohort i dono la paraula al doctor Miró i a la doctora Reyes perquè segueixin amb la presentació de l'estudi. Gràcies. Moltíssimes gràcies a Jordi Casabona per aquesta introducció. Solament la pot fer un amic. Donaré la paraula ja directament perquè per ajustar-nos al temps a la doctora Juliana Reyes Ureña, que ens parlará de la implementación del estudio VIVE, calidad de vida y hábitos de las personas que viven con el VIH en Cataluña y las Islas Baleares. Buenas tardes. Gracias a los dos. Gracias por la invitación. Comparto pantalla. Ahora, bueno, seré muy rápida y las presentaciones mías serán bastante cortas para aprovechar el tiempo y esta será una manera muy diferente de presentar los resultados de un proyecto porque lo que queremos es saber las implicaciones que tienen los resultados del VIVE positivo en diferentes ámbitos, ya sea clínico, de salud pública o a nivel de sociedad civil. Yo en esta corta presentación que voy a hacer ahora voy a presentar simplemente a nivel metodológico qué es el VIVE y cómo hemos llegado hasta este punto. Y es un proyecto que la verdad es gratificante presentar porque llevamos 3 años trabajando en él. Ha sido un ejemplo de multidisciplinariedad y de trabajo en equipo.
y yo creo que dará resultados más allá de los que estoy presentando yo. Entonces, un poco para explicar en más detalle la cohorte, que es nuestro marco de muestreo que hemos usado para el VIVE. PISIS es un proyecto que, como dijo Jordi, comenzó a recoger información desde el 98, pero diferentes hospitales se han ido vinculando al proyecto. Son en este momento 18 hospitales, 16 de Cataluña y 2 de las Islas Baleares, que están en los sitios en donde hay más son los hospitales más grandes que tratan pacientes con VIH y que necesitan atención en salud. Y esto hace que la muestra sea bastante representativa a nivel territorial. Brevemente, las características de la cohorte. En este momento, o para los datos del 2019, tenemos 28.120 personas en seguimiento, reclutadas, y en seguimiento 16.000. Esto nos lleva a 221.000 personas años de seguimiento, y con los cálculos que hemos hecho, hemos llegado a calcular que la cobertura de la cohorte es de un 80%. Esto quiere decir que tenemos una cobertura poblacional y que los datos de la cohorte son representativos de las personas que viven con VIH en Cataluña. A nivel mínimo demográfico, simplemente les quiero mostrar esto, y es que la cohorte es una cohorte de personas jóvenes, y que en la medida que ha ido pasando el tiempo, estas personas han ido ganando años, y esto se ve reflejado en esta gráfica, que en el 2019 más de la mitad de las personas que tenemos en seguimiento tienen más de 50 años, y esto obviamente impacta en todo el bienestar y la calidad de vida de estas personas, y es lo que nos ha llevado un poco a preguntarnos cómo están, cómo se encuentran, más allá del 90-90-90 que nos hablaba Jess Lazarus, es un poco entender cuál es el estado de salud de estas personas. Y no solamente lo pensamos nosotros, esta gráfica ya la había mostrado Jordi previamente. Este es de un estudio de Anderson en Dinamarca, en donde ellos dicen que el constructo de bienestar está formado por muchas cosas. Más allá de la enfermedad por VIH, hay muchos más dominios que impactan en la calidad de la vida de las personas que viven con VIH. Y este es un estudio antiguo, bueno, es realmente una editorial que discute los resultados de un estudio de Miners, que fue una de las encuestas iniciales que se hicieron en Inglaterra para hablar de calidad de vida. Y lo que él dice es que lo que se encuentra generalmente en los estudios es que la calidad de vida de las personas que viven con VIH es mucho peor que la de la población general, pero que estos hallazgos realmente no son muy sorprendentes, ¿no? Porque las personas que viven con VIH generalmente tienen una carga de vulnerabilidad mayor, son personas que han sufrido estigma, que han sufrido restricciones legales, supresión política, tienen ciertos comportamientos de riesgo que los hacen más vulnerables, y obviamente esto impacta negativamente en su calidad de vida. Siguiendo con Antón Pozniak, que es el de esta editorial y que habla un poco de los resultados de Inglaterra, lo que él dice es que probablemente las personas que viven más tiempo con el VIH tengan una mejor calidad de vida, y es porque estas personas han sufrido más estigma, porque han sufrido peor acceso al tratamiento, y han visto mucho más la enfermedad por SIDA que las otras personas, y que sus contrapartes menores obviamente tienen una mejor... Their counterparts have a lower quality of life because they have had a lower quality of... Lo que nos decía Jordi, que es el cuarto 90. El cuarto 90 es lo que se está hablando ahora, de ir a abarcar todo lo que engloba la calidad de vida de las personas que viven con VIH, precisamente porque su bienestar no es el mismo de la población general. Y lo que dicen en estos estudios es que esta calidad de vida no solamente es relacionada con el VIH, obviamente tiene una carga importante la calidad de vida, y está asociado a ser seropositivo, pero que está asociado a otras cosas que también son importantes, y son importantes de medir: al control, a la autonomía, a sentirse a gusto consigo mismo, a tener una participación y un comportamiento social no adecuado, pero que se sienta la persona satisfecha con lo
que está haciendo y a una visión positiva de sí mismo. Y esto hace que toda esta información permita que los sistemas sanitarios puedan llegar a determinar cuáles son las necesidades en salud para mejorar la calidad de las personas que viven con VIH. Y con todo esto, pues llegamos a lo que es el Vive Positivo. El Vive Positivo tiene como propósito generar información para poder entender cuál es la calidad de vida de las personas que viven con VIH y generar una estrategia, información estratégica que permita diseñar intervenciones y políticas que mejoren esta calidad de vida. Nosotros quisimos hacer un estudio dirigido a esta población con una perspectiva de género y de interseccionalidad, y esto se ve representado no solamente en el report, sino en todos los resultados que presentaré durante toda la jornada. Metodológicamente nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta donde estamos. Llevamos 3 años de proyecto. Hemos dividido el proyecto en 3 fases. La primera fase fue el desarrollo y la validación de la encuesta, en donde usamos métodos cualitativos para llegar a la primera versión del cuestionario, en donde hemos incluido muchas preguntas, pero entre la manera como construimos el cuestionario incluimos muchos instrumentos validados para poder comparar nuestros resultados con los de la muestra, pero también con otras publicaciones que hayan usado los mismos instrumentos. Después pilotamos esta encuesta para que fuera aceptada por los pacientes. Esto lo hicimos en una unidad clínica y miramos la viabilidad de poder llegar mejor a los pacientes, que la pudieran aceptar y la pudieran responder. Y al final de este piloto lo que encontramos es que la mejor manera y la adaptación que hacíamos a la encuesta era autoadministrarla a través de tablets y que hubieran monitores que ayudaran a las personas con todas las limitaciones que tuvieran a nivel de concepto o a nivel tecnológico. Finalmente, la implementación, es decir, toda la recolección de información fue del 30 de septiembre del 2019, aquí hay un error, al 6 de marzo del 2020. Y el muestreo fue un muestreo por conveniencia, en donde tratamos de medir, o nuestra medida para calcular la N muestral fue a partir de la prevalencia de depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque la prevalencia de la ansiedad son los síntomas que más impactan en la calidad de vida de estas personas. Y esto nos llevó a calcular una N muestral de 1.150 personas. El instrumento, muy brevemente, tuvimos 7 secciones que se dividieron en estos apartados, y entre los instrumentos que les digo que fueron validados incluimos estos, que tienen una parte de rol social, aislamiento, nivel cognitivo, obviamente calidad de vida, y para calidad de vida usamos el SF12, y aquí están los constructos o los dominios que evaluamos con cada uno de estos cuestionarios que son validados, y esto lo hace también mucho más, le da mucho más valor a los resultados porque podemos compararlos con otros estudios. Criterios de inclusión, bueno, los que ven en esta tabla, aquí es muy importante que estos son los hospitales que participaron, que la N estimada era de 1.150, pero que llegamos a 1.160, que no es una N muy mala, como decía Joan Colom, porque nos permite tener una representatividad muy alta de las personas que tienen con VIH y que no hemos perdido esta representatividad geográfica de cada una de las unidades que participan en VIVE, en PISIS. Y un poco para mirar la representatividad, lo que hemos hecho es comparar las características de VIVE con PISIS, un poco para ver si son realmente representativas de PISIS y obviamente de todas las personas que viven con VIH en Cataluña y las Islas Baleares. Y lo que vimos es que son muy similares, excepto en este punto, que es un artefacto que nosotros hemos incluido porque queríamos tener una mayor representación de personas mayores de 60 años para poder entender mejor cuál es la situación en relación a su calidad de vida, en relación a la calidad de vida de estas personas. Esto es muy breve, la metodología, pero aquí me quiero parar y agradecer al grupo de personas que es ingente que ha participado en VIVE. Empiezo por el grupo de 6K, a Andreu, a Esteba, a Paul, que ha estado desde el comienzo hasta hoy y que no se ha desmarcado nunca del VIVE, a José, a Monse, a Pili, al equipo del GTT, que han sido los que hicieron todo el trabajo de campo, a Juanse y a Miguel por su coordinación, a Carmen y a Eri y a José porque los monitores fueron claves. Sin ellos, probablemente la aceptación y toda la respuesta de las encuestas no hubiera sido la misma. Trabajaron súper bien en las unidades y los clínicos, la verdad es que no hicieron sino felicitarnos por el buen trabajo que hicieron los monitores en las unidades. Al equipo de redacción, obviamente a los 2 IPs de PISIS, a las unidades de VIH que tenían
todo un equipo también enorme en las unidades, ayudándonos, apoyándonos y tratando de que el proyecto saliera adelante, y al grupo asesor. Y aquí voy a agradecer a Carlos García, que nos ha dado muchísimos consejos relacionados con los PROMs. Nosotros no teníamos mucha experiencia, sabíamos de VIH, pero no sabíamos de calidad de vida, y él nos ha guiado en todo el camino. Y especialmente a todos los pacientes que viven con el VIH, que aceptaron participar, pero además que han hecho el proyecto posible, y que esperamos que esos resultados realmente les sirvan para tener una mejor calidad de vida. Si quieren acceder al report y a las infografías que yo presento a continuación, esta es la ruta, es en la página de PISIS, en donde está el PIBE. José María, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Juliana. Vamos ahora a ver los resultados. Seguro que todos ustedes ya tienen ganas de verlos con más detalle. Y el primer ponente es el doctor Juanse Hernández Fernández. Es licenciado en Filología Clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Estudios Avanzados en Retórica y Teoría Política en el Mundo Antiguo de la misma universidad. Su labor profesional se desarrolla en la ONG Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, GTT, donde ejerce como coordinador y editor, y trabaja desde el año 97 proporcionando atención, información y acompañamiento desde una perspectiva comunitaria a personas con el VIH y aquellas con un mayor riesgo de exposición a esta infección. A través de intervenciones basadas en la educación para la salud, el GTT promueve el empoderamiento de las personas con VIH para que éstas puedan implicarse en el autocuidado y en la toma de decisiones médicas compartidas. Juanse, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en participar en este webinar. Muchas gracias por la presentación. José María, tenemos que presentar toda la mesa porque yo presento resultados y ellos después las discuten. Vale, pues perfecto, gracias. Pues el siguiente ponente es el doctor Arcay Cimar, que es médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Bellvitge, secretario de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Barcelona, y sus líneas de investigación están centradas fundamentalmente en el VIH, dedicándose a la resistencia del VIH a los antirretrovirales y a los tratamientos de rescate, la farmacocinética y la actividad de los fármacos antirretrovirales en comportamientos anatómicos. Es un referente mundial, sobre todo en la afectación, en la difusión de los antirretrovirales al sistema nervioso central y al compartimento genital. También en las infecciones de transmisión sexual en personas con VIH, y participa en el proyecto de recuperación de personas con VIH perdidas del seguimiento clínico en la cohorte PISIS. Muchas gracias también por haber aceptado la invitación. Y finalmente, nuestro tercer ponente que comentará los resultados del proyecto VIVE es la doctora María Vázquez. María Vázquez es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Autónoma también de Madrid. Es máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad, experta en la evaluación de políticas públicas por la Universidad de Sevilla, y actualmente es jefa del área de prevención y coordinación en la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, siendo coordinadora del Plan para la Prevención y Control de la Tuberculosis en España. Tiene una amplia experiencia en salud internacional, gestión de programas internacionales, evaluaciones y consultorías en servicios y sector de salud, gestión de alertas, emergencias y epidemias sanitarias, cooperación internacional en salud y coordinación con organismos multilaterales, y es investigadora en tuberculosis y migraciones en el extinto Centro Universitario de Salud Pública, el CEUS. Muchísimas gracias también, María, por participar en este webinar. Muchas gracias, un placer. Juliana. Sí, pues entonces vuelvo a compartir. Muchas gracias a todos los que participan en la mesa, y brevemente me voy a presentar las... Stop share, perdón. Momento.
Entonces, la primera parte que quiero presentar es un poco el perfil demográfico de Vive. Y lo que encontramos nosotros en la población que encuestamos, que son los 1.060 que les mencionaba antes, es que el 78% eran hombres, 18% eran mujeres y 3% eran transgénero. 33% eran migrantes, pero la proporción más grande de migrantes eran las personas transgénero y realmente teníamos una muestra muy joven. En su mayoría estaban entre los 40 y los 59 años. A nivel socioeconómico, lo que encontramos es que el 50% de nuestra muestra tenía estudios secundarios o superiores y esta proporción disminuía en las mujeres y en las personas transgénero, pero mucho más en las mujeres. Y esto iba de la mano un poco con la ocupación, porque las personas que más estaban ocupadas o decían en el momento de la encuesta que tenían un trabajo fijo eran los hombres, iba disminuyendo en las mujeres y en las personas trans. A nivel de ingresos, lo que nos encontramos es que los mayores ingresos los referían los hombres. Más de la mitad de la muestra de los hombres que se encuestaron devengaban en el momento de la encuesta más de 1.000 euros al mes, mientras que más de la mitad de la muestra, casi un 65% de las mujeres refirió que en el momento de la encuesta estaban devengando menos de 1.000 euros al mes. Y esta proporción disminuye más en el grupo de las personas trans. En cuanto a la infección, lo que nos encontramos es que el 77% de las personas que encuestamos refieren a haberse infectado a través de relaciones sexuales, tres cuartas partes de estas personas son hombres que tienen sexo con hombres y después son heterosexuales. En relación al VIH, lo que encontramos es que solo el 6% de las personas que se encuestaron tienen carga viral detectable. Llevan una mediana de años viviendo con el VIH de 9 y esta años viviendo con el VIH es mucho menor en las personas trans que los hombres y las mujeres. Las mujeres llevan mucho más tiempo viviendo con VIH que los hombres y solamente un 2.7% de la muestra en este momento tenían menos de 200 CD4. En cuanto a las comorbilidades, tenemos una muestra bastante sana. 56% de los hombres refirió no tener ninguna comorbilidad, mientras que el 28% de las mujeres no tenían ninguna y el 50% de las personas transgénero. Y esta es más o menos la distribución de la prevalencia de las enfermedades que se recogieron con los datos de PISIS, no del VIVE, porque aquí hicimos un cruce. Las más prevalentes tanto en hombres como mujeres es hipertensión, enfermedad cardíaca y pulmonar. En cuanto a las conductas, solamente me voy a enfocar en esta parte. Lo que vemos es que un 40% de la muestra de mujeres refiere no tener sexo no tener ninguna pareja sexual, ni ocasional, ni estable en los últimos 6 meses, y esta proporción disminuye en las personas trans y obviamente en los hombres. Lo que sí se ve es que las parejas ocasionales aumenta muchísimo en los hombres, pero es casi un 45% de la muestra de las personas trans. Finalmente, una de las preguntas que hicimos en la parte sociodemográfica es la satisfacción sexual, y esta era una pregunta que era muy directa, decía ¿cómo percibes tus relaciones sexuales en una escala de Likert? Y lo que encontramos es que la muestra está muy satisfecha con su vida sexual. El 84% de las personas refieren una satisfacción sexual alta o muy alta, pero disminuye en las mujeres, en los mayores de 60 años y las personas que viven en España. Aquí termina la primera parte. Le doy la palabra a la mesa redonda. José María. Sí, comenzará Juanse, por favor. Sí. Bueno, a ver, en mi opinión, en primer lugar quiero dar las gracias al CEISCAT por invitarme a participar en este webinar, y sobre todo también por habernos tenido en cuenta a GTT, a la organización, a la entidad a la que coordino, para formar parte del estudio, ¿no? Nos dedicamos a hacer toda la parte de campo de las encuestas. Respecto a los datos, yo quisiera destacar, a mí me sorprende bastante, bueno, no me sorprende, pero sí que se constata el perfil heterogéneo de personas con VIH, y eso va a reflejar que hay diferentes necesidades de atención y que estas necesidades de atención además se ven determinadas por una serie de variables psicológicas, sociales,
Y por ejemplo, me llama mucho la atención ese porcentaje también elevado de personas que no tienen ingresos o que tienen ingresos por debajo de los 1.000 euros mensuales, lo que sitúa a una buena parte de ellos probablemente, si miramos con más detalle, por debajo del umbral de la pobreza. En definitiva, es muy importante identificar cuáles son estas necesidades de las personas con VIH y creo que estudios como este lo permiten. Respecto a la satisfacción sexual, me ha sorprendido también esa tasa tan elevada de personas que están con VIH satisfechas o muy satisfechas con su vida sexual, porque contrasta con otros estudios que dicen precisamente justo lo contrario, ¿no? Que es una de las facetas más deterioradas. Entonces, bueno, lo celebro, que eso sea así, pero me ha llamado mucho la atención. Gracias. Muchas gracias, Juanse. Damos la palabra ahora a Arcaiz a ver qué nos destaca de estos resultados. Gracias. Yo, en primer lugar, también quería agradecer la participación tanto en este webinar como en el proceso que haya llevado a este estudio, estos resultados, porque realmente creo que estudios como este son para los clínicos muy informativos, ¿no? Para orientar el acceso mejor y más óptimo a las personas que atendemos, ¿no? Estos primeros resultados demográficos, yo creo que lo que se ha presentado no por ser conocido deja de ser importante que se destaque, ¿no? Y un tema es, por ejemplo, la edad. Las personas con VIH tienen en general ahora una edad más avanzada, una mediana de 50 años, y esto implica que la atención desde el punto de vista del entorno sanitario también tenga que adaptarse a esta circunstancia, ¿no? Los problemas que tienen con más frecuencia la gente de más edad pues son diferentes a los que se veían hace 20 años, que las personas pues eran más jóvenes o tenían otras problemáticas, ¿no? Y hablo no solo de atención sanitaria, sino también de promoción de la salud o de prevención de otras enfermedades, ¿no? Que hay que focalizar más en estas cosas, en estos grupos de edad, ¿no? Creo que también es importante destacar el papel de vulnerabilidad de las mujeres. Si bien suponen un porcentaje más pequeño, hemos visto que el 70% de ellas, el 72%, tienen alguna comorbilidad. Esto implica que vemos personas con mayor vulnerabilidad, con comorbilidades, que el enfoque pues hay que intentar adaptarse a sus necesidades, ser coordinado con otros especialistas. Seguramente que habrá que discutir en el futuro el entorno mejor para tratar a las personas con muchas comorbilidades y que necesiten diferentes especialidades y destacar la vulnerabilidad de las mujeres en este sentido, ¿eh? Y esto coincide, las comorbilidades coincide, como comentaba Juanse, con también un grupo más vulnerable en cuestión de formación académica o también de ingresos, ¿no? Y desde el punto de vista sanitario, tener en cuenta que estas condiciones impactan sin duda en la salud y que podemos ser una pieza importante para detectar, para poner en contacto con otras personas que nos puedan ayudar, ¿no? Muchas gracias, Arcaiz. Ahora nos gustaría conocer la perspectiva y la opinión de María. Bueno, como mis compañeros, quiero agradecer la invitación a participar en esta presentación de un trabajo que es bastante importante en la medida en la que introduce elementos poco usuales en los trabajos de investigación que tienen que ver con el conocer el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven con VIH, ¿no? Las características demográficas que se han obtenido en este estudio en algunos aspectos son similares a las que desde el nivel central se vienen recogiendo en la encuesta hospitalaria de pacientes VIH. En su última edición, que fue en el año 2019, lo que pudimos ver es que la proporción de hombre-mujer es similar a la encontrada en este estudio, la edad también ha ido aumentando progresivamente y tenemos una proporción muy importante de personas que tienen más de 50 años, el modo de adquirir, la vía de adquisición de la infección por el VIH y también en cuanto a los parámetros clínicos, ¿no? Que tienen que ver con la indetectabilidad. Esto nos supone, desde un punto de vista del sistema sanitario, nos coloca en una doble posición. Por una parte, algunas de estas variables que no se corresponden con el perfil
de las personas que reciben nuevos diagnósticos y que son también objetos de tratamiento, conjunto con las personas que adquirieron la infección hace mucho tiempo y que conviven con ella a día de hoy gracias a los tratamientos antirretrovirales. En cuanto a la implicación que esto puede tener en el campo de la salud pública, pues se puede decir que estos resultados que habéis encontrado hablan muy bien y a favor de todo el trabajo de atención y de seguimiento médico que se está haciendo de estos pacientes, así como del control de la adherencia, porque ese también se ha convertido en un elemento clave a la hora de medir la calidad de vida, ¿no? En la medida en la que una persona con polimedicación, los estudios han demostrado que finalmente tienen una peor calidad de vida como derivado de este número de fármacos tan elevado, ¿no? Por otra parte, constituyen la elevada prevalencia de enfermedades crónicas concomitantes en pacientes con VIH, supone, como ya lo han dicho muchos de los ponentes que me han precedido, suponen un reto de atención sanitaria del sistema, que se ha venido atendiendo de una manera progresiva, pero que efectivamente tiene que colocar el foco y prestar atención a esos elementos de calidad de vida que sin duda van a incidir de una manera muy significativa en la vida de estos pacientes, ¿no? En el ámbito de la... No te oímos, María, se ha cortado... No te oímos. Mira a ver que no hayas cerrado el micrófono. Solo para acabar, decir dos cosas, dos elementos que me han llamado poderosamente la atención. El primero, la incorporación de las personas trans en el análisis, que creo que es un elemento significativo y de interés. Y por otro, el de... María, otra vez se te cerró el micrófono. No quería decir nada más, gracias. No. ¿En qué momento se ha cortado? Me ceñiré al tiempo. Si podías repetir la parte final, que era muy interesante, y se te ha cortado 2 veces el micrófono. Solo apuntar 2 elementos de especial interés. Por una parte, la incorporación de las personas trans en este trabajo y singularizarlo para proveer información relevante, y por otra parte la medición de la satisfacción de la vida sexual, una de las dimensiones más importantes de la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias por tu valoración, María. Juliana, ¿quieres destacar algún aspecto? Bueno, yo creo que seguimos con el tiempo porque tenemos las otras, estamos muy justos y la verdad es que nos queda lo más rico de todo el análisis que hemos hecho, que es la parte de calidad de vida. Si te parece, dejamos las preguntas para el final. Perfecto. Y de hecho a todos los que están participando, bueno, los que están asistiendo, todas las preguntas las podemos recoger en el chat y las responderemos al final de la mesa redonda. Perfecto, pues adelante. Vale, entonces la siguiente parte es la parte importante, ¿no? ¿Cómo medimos la calidad de vida en el VIVE y cómo está la calidad de vida de las personas que viven con el VIH? Nosotros para la calidad de vida, bueno, usamos muchos dominios, pero el instrumento que usamos para realmente definir cómo estaba la calidad de vida de las personas fue el SF2, que tiene 2 dominios, uno que es el mental y el otro que es el físico. En el mental, lo que vimos es que las personas que respondieron a la encuesta, en general tenían el indicador que se construye es un indicador numérico que va de 0 a 100, pero aquí nosotros lo que hemos hecho es compararlo con la media de la muestra para poder tener los que están peor y mejor con respecto a la mediana de la muestra. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que los hombres están mucho mejor
que las mismas personas que se entrevistaron y que las personas transgénero referían tener una peor salud mental. Y en cuanto a las características sociodemográficas, lo que vemos es que los ingresos, la parte de ingresos, las personas que tienen menos ingresos, que no están empleados, que tienen algún antecedente o que tienen antecedente de haberse inyectado drogas y que son mujeres heterosexuales refieren tener una peor salud mental. Aquellas que se encontraron como detectables en el momento de la muestra y que tenían una dependencia al alcohol y de tabaco también tenían una peor salud mental. Y aquí lo que vemos es el cruce del SF-12 con el PHQ, que es otro instrumento que usamos para mirar síntomas depresivos en los últimos 6 meses, y lo que vemos es que las personas que referían tener una salud mental, más del 75% refirieron tener algún síntoma y un 25% tenían síntomas severos de depresión en el momento de la encuesta, es decir, que necesitaban hospitalización o tratamiento urgente. Aquí una de las limitaciones es que no sabemos qué tratamientos para la depresión estaban tomando, pero en el momento de la encuesta estaban con síntomas severos de depresión. Cuando cruzamos los diferentes scores que nosotros fuimos calculando, lo que vemos es que las personas que tienen peor calidad de vida tienen una peor función cognitiva, una mayor percepción de estigma, tienen una peor satisfacción de su rol social y una mayor sensación de aislamiento social. ¿Vale? Esto es en cuanto a la salud mental. En cuanto a la salud física, lo que vemos es que la muestra en general dice estar mejor a nivel físico que mental. Y entonces los hombres son los que están mucho mejor con respecto al total de la muestra. La parte sociodemográfica se correlaciona mucho con lo que he dicho anteriormente de la parte mental, pero es mucho menor, ¿no? Esta correlación, es decir, que en general la muestra a nivel físico no se siente tan mal como a nivel mental. Y con los scores lo que vemos es que hay una asociación similar, es decir, que los que tienen una sensación de peor salud mental física tienen una peor sensación de salud mental, una mayor percepción de estigma. El rol social no se ve tan perjudicado acá, pero el aislamiento sí. Estas personas se sienten aún más aisladas, ¿vale? Esto es en cuanto a calidad de vida y al SF-12. Hablando del PHQ, ¿sí? Que fue el otro que miramos los síntomas depresivos, nosotros lo que hicimos fue el score que se construye, dividirlo en aquellos que no tenían síntomas leves, moderados y muy severos. Y lo que vemos es que los que tienen más síntomas, o las personas que presentan síntomas y una gravedad de síntomas mayor, son las mujeres y las personas trans. Y esto se ve mucho mayor reflejado en las personas que no tienen trabajo y que no tienen ningún ingreso, y aquí en las mujeres heterosexuales. ¿Vale? Los scores son también similares, es decir, a mayores síntomas, peor función cognitiva, mayor percepción de estigma, menor percepción del rol social y mayor aislamiento. Finalmente tenemos la función cognitiva. La función cognitiva fue uno de los dominios que incluimos al final por toda la revisión que hicimos. Muchos de los estudios previos decían que la función cognitiva se veía afectada, especialmente cuando se había prescrito mucho efavirenz, y esto lo dicen personas que llevan mucho tiempo tomando tratamiento. Y lo que vemos es que la función cognitiva en los hombres es buena en el momento en que encuestamos. Era una función, no era tan mala con respecto a la muestra como lo era para las mujeres y las personas trans, y que estaba asociada en todo caso a aquellos que decían que tenían una peor función cognitiva, a una alta dependencia nicotínica, a mayores síntomas depresivos y a una peor sensación de enfermedad, de peor calidad de salud mental. Y aquí termino esta parte por ahora. Muchas gracias. ¿Comentarios? Juanse. Vale. Yo creo que el estudio ofrece una información valiosísima para identificar aquellos perfiles de pacientes que podrían estar más afectadas todas estas dimensiones. Pero para mí lo más relevante es cómo llevar esto a la práctica clínica. Es decir, cómo podemos o cómo podéis los clínicos en vuestro trabajo diario identificar qué problemas tienen los pacientes, porque el abordaje clínico es muy biomédico y apenas se tienen en consideración las otras dimensiones.
Sé que hacéis esfuerzo, porque muchos lo hacéis. Yo lo vivo en primera persona porque vivo con el VIH y por lo tanto os lo puedo decir. Pero es insuficiente. Es decir, estas preguntas de cribado inicial en la consulta de cómo te encuentras, etcétera, etcétera, bueno, pues para referir un dolor agudo por algo o un síntoma agudo de algo, pues puede servir. Pero hay otros síntomas que podemos padecer las personas con el VIH que no aparecen en las analíticas y que son más difíciles de explicar. Muchas personas tienen dificultades para poder describir lo que están sintiendo y también los propios médicos tienen dificultades para preguntar, hacer esas preguntas claves para llegar a ese problema que tiene su paciente. Y por lo tanto, a donde quiero llegar es que necesitamos o necesitáis, en realidad necesitamos, yo como paciente también las necesito, herramientas que os sirvan para medir la calidad de vida y para identificar en la consulta estos problemas que padecemos las personas con VIH y que no salen en las analíticas. Y ahora tenemos herramientas porque los PRO, las mediciones de los resultados percibidos por los pacientes, creo que puede ser una buena herramienta para este tipo de problemas. Adelantaríamos mucho y además trabajaríamos todos en la misma dirección, que es mejorar la calidad de vida y creo que eso mejoraría mucho más, y lo digo desde el trabajo de GTT, por lo que nosotros hacemos, mejoraría mucho más la implicación del paciente en el proceso de autocuidado, porque iba a entender mucho mejor la enfermedad que padece. Es decir, va a tener una visión más integral de su estado de salud. Y lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Juanse. Arkaitz, si quieres añadir algo más a lo comentado. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que estudios como este deben servir para hacernos reflexionar un poco a todos, ¿no? Desde el punto de vista de los clínicos o de los sanitarios, incluido también enfermería, estamos en primera línea y tenemos una responsabilidad tanto en la identificación de estos problemas como también en el abordaje de los problemas. Y estoy absolutamente de acuerdo en que necesitamos herramientas, porque estaba pensando en las mismas palabras que contrastan estos resultados con lo que vemos en las analíticas, ¿no? Hay analíticas perfectas de una persona que no se encuentra bien, ¿no? Y para este abordaje, vuelvo a lo de antes, creo que es importante primero la identificación. Vemos a veces a personas después, con varios meses entre visita y visita, y esto que decía Juanse de los PROs, creo que se está trabajando en este sentido y quizá tenemos que cambiar nuestra cultura a basarnos más en aquello que el paciente de alguna manera nos hace llegar. Y quizá hay que pensar en qué herramientas podemos utilizar para conocer de antemano qué le ha preocupado al paciente en los últimos meses, para poder abordar los problemas principales en una visita que tenemos de 15 minutos o 20 como mucho, ¿no? Y que esto puede implicar, pues está absolutamente asociado con problemas de salud, con la vivencia del tratamiento, etcétera, ¿no? Y esto por un lado, y por otro lado vuelvo a lo que comentábamos antes, que vuelve a poner el foco en que el manejo debe ser absolutamente multidisciplinar y también esto creo que es un motivo de reflexión. Nosotros podemos ser muy buenos como decía Juanse, en todo el tema biomédico, pero seguramente que de salud mental o de otras áreas, pues hay gente que sabe mucho más que los especialistas en enfermedades infecciosas, ¿no? Y creo que estas dos áreas creo que son importantes, que estos estudios como este sirvan para reflexionar entre todos cómo podemos hacerlo mejor, ¿eh? Muchas gracias, Arkaitz. María, ¿quieres añadir alguna cosa más? Bueno, manifestar mi acuerdo con lo que acaban de comentar Juanse y Arkaitz, ¿no? Efectivamente, yo creo que la clave de todo esto está en la generación y en un modelo de trabajo multidisciplinar, ¿no? Es decir, donde la organización de las estructuras y de los servicios sanitarios permita desarrollar este tipo de tareas, ¿no? O sea, que tendríamos que repensar de algún modo cómo se organizan los modelos para atender las necesidades de las personas, ¿no? O sea, venimos de un modelo tradicional en el que medimos la calidad de vida relacionada con la salud o bien como comorbilidades o bien con el estado de salud autopercibido por la persona y los estudios nos vienen diciendo que el estado de salud que perciben las personas que viven con VIH es inferior al que refieren o percibe la población general, ¿no? O sea, con metodologías similares de análisis, ¿no? Entonces, yo creo que esa medición de autopercepción
de salud, de estado de salud, de si está muy bien o se siente bien o regular o muy mal, viene a ser un elemento, yo creo que de obligado introducción en la rutina de la relación médico-paciente, sobre todo en pacientes como las personas que viven con VIH, que tienen una relación muy estrecha y muy dilatada en el tiempo con los equipos médicos especializados, ¿no? Nada más que estar absolutamente de acuerdo con que la multidisciplinariedad es absolutamente esencial si queremos avanzar, por una parte, en medir mejor y, por otra parte, en abordar lo que la medición nos explique. Muchísimas gracias a los tres. Juliana. Bueno, yo aquí sí que voy a decir algo, y es que llevamos 2 cápsulas y en las 2 cápsulas sí que se ve que las mujeres están mucho peor. No solamente a nivel socioeconómico, pero también tienen más síntomas depresivos, tienen mucho más percepción de peor salud mental y física, y su función cognitiva está peor. Bueno, está incluso peor que las personas trans, o sea que sí que tiene que haber un abordaje multidisciplinar, pero también tiene que ser adaptado a las mujeres que viven con el VIH, porque lo que se demuestra ahora con el VIVE es que las necesidades en salud de las mujeres que viven con el VIH no se están respondiendo, que tienen muchos más problemas que los hombres. Y aquí lo dejo. Bueno, no sé, José María, si tú quieres decir algo más. No. Yo lo que quiero comer, estoy completamente de acuerdo. Es decir, además, la encuesta VIVE yo creo que va a suponer, al menos en Cataluña y Baleares, un antes y después. Ha sido innovadora y ha puesto el dedo en la persona, ¿no? El cuarto 90 es imprescindible. Es decir, hasta ahora hay que diagnosticar, hay que tratar, hay que suprimir, pero no mirábamos nada más. La persona está ahí, la tenemos cada día en nuestra consulta. Y si queremos dar un salto de calidad asistencial, tenemos que mejorar todos estos aspectos. Y tenemos unos datos para luego intervenir y poder medir más adelante para ver si realmente hemos hecho las cosas bien. Vale, pues sigo con la siguiente. Sí, por favor. A ver, aquí está. Vale, la siguiente es el rol social. Socialmente, ¿cómo se perciben las personas que nos encuestaron? Y la primera era la satisfacción en la participación de las actividades sociales. ¿Cómo se percibe esta persona en su rol social? Y lo que vemos es que los hombres tienen una mejor percepción con respecto a la muestra que las mujeres, y que los que peor se están sintiendo en su rol social son las personas transgénero. Aquí sí que se ve mucho más que las personas a nivel social, las personas transgénero a nivel social están mucho peor. En cuanto a todas las características demográficas, lo que vemos es que el nivel socioeconómico y la formación impactan en este rol. Es mucho peor la percepción social de las personas que no tienen trabajo, que tienen menos ingresos, y esto hace que tengan una mayor dependencia. No sé si la mayor dependencia en la nicotina es por el peor rol social, pero sí se ve una asociación directa, y la satisfacción sexual, no se ve, es muchísimo peor en las personas que tienen una peor percepción del rol social. Estas personas que tienen una peor percepción del rol social tienen más síntomas depresivos, y los scores, es decir, cómo se perciben ellas a nivel de calidad de vida, pues tienen una peor percepción de salud mental, no tanto como la física, porque como les dije anteriormente, la percepción de salud física en nuestra muestra no es tan alta como la mala percepción de salud mental. La función cognitiva en estas personas que tienen una peor satisfacción de rol social no es tan mala, es decir, que es sorprendente que es mucho peor en las que tienen una mejor satisfacción del rol social. Hay mayor percepción de estigma y hay un mayor aislamiento social. En cuanto a aislamiento social, lo que vemos es que tanto en hombres, mujeres como personas trans, los 3 grupos tienen un score similar en cuanto a sentirse aislados socialmente, y que el aislamiento es mucho mayor en las personas jóvenes. Las personas mayores no se sienten tan aisladas socialmente, que esto nos sorprendió cuando analizamos los datos. Es mucho mayor en cuanto a modo de transmisión en las personas que tienen algún antecedente de haberse inyectado drogas previamente, y en los hombres que tienen sexo con hombres, y la dependencia de la nicotina en estas personas es muy alta. Los síntomas depresivos son también muy altos en estas personas que se perciben socialmente aisladas, y los scores también son directamente proporcionales, excepto el de la función cognitiva. O sea que el rol social y el aislamiento social obviamente se comportan igual.
En cuanto a estigma, este era muy importante y nosotros incluimos no solamente un instrumento, sino que también hicimos algunas preguntas relacionadas con estigma en el entorno sanitario. El estigma es mucho más alto, o sea, la percepción de estigma es mucho más alto en los hombres y en las personas trans y en las personas que tienen menos de 39 años. Y cuando le preguntábamos a las personas si les preocupa, si te ha preocupado que te traten de manera diferente que otros pacientes, las que responden que a veces, en alguna oportunidad o casi siempre son las mujeres. Las mujeres son las que alguna vez han sentido que las tratan diferente, que se sienten que las tratan a otras personas, también lo hacen las personas jóvenes y que se han sentido que les han negado la atención en salud. Esto también lo dicen en mucho más proporción las mujeres que el resto de la muestra. Los síntomas depresivos también son más altos, aunque no como en los otros scores, y aquí se ve que también hay una mayor percepción de peor salud mental, de peor salud física. La función cognitiva no se ve asociada con el estigma. El rol social es muy raro porque aquí el rol social se ve similar tanto en los que perciben poco estigma o bajo estigma con respecto a la muestra, pero el aislamiento social sí que se ve mucho más en las personas que tienen estigma. Y aquí lo dejo porque esta parte es también muy interesante y me gustaría escuchar a la mesa redonda. Y tanto, es muy, muy atractiva. Comenzaremos por Juanse, por favor. Bueno, a mí lo que me sigue llamando, no me sorprende, pero me sigue llamando la atención que después de 40 años estemos todavía con el estigma y que tampoco hayamos avanzado hacia la normalización de la infección, ¿no? Y el impacto que puede seguir teniendo todavía en las personas, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Esto para mí tiene unas implicaciones importantísimas que por lo menos desde el ámbito comunitario tenemos que seguir insistiendo en intervenciones dirigidas al afrontamiento del estigma. A las personas recién diagnosticadas todavía siguen llegándonos a las ONGs con una carga elevadísima y hay que cambiar yo creo que es un esfuerzo, tenemos que hacer todo el esfuerzo por cambiar esa percepción que tiene la gente sobre el VIH. En este sentido, yo creo que, y supongo que ya os imaginaréis por lo que tengo detrás de mí o a mi espalda, que voy a insistir en el mensaje indetectable es igual intransmisible. Creo que es un mensaje muy potente y que se ha hecho muy poca difusión. Y creo que esto tiene una importancia para poder cambiar, ¿no?, esas percepciones que tiene la población. Y ahí los médicos, y ahora me voy a detener a hablar directamente hacia los médicos, ejercéis una función tan importante para extender y divulgar este mensaje que creo que no sois conscientes de ello, porque nosotros en las ONGs le podemos decir a los pacientes que indetectable es igual intransmisible y probablemente nos van a creer, ¿no? Pero aquí quien tiene la fuerza para que se lo crean absolutamente sois vosotros, sois los médicos. Porque para vosotros, para los pacientes, sois la autoridad. Entonces, a estos pacientes recién diagnosticados, que en el momento en el que se le da el diagnóstico, en las primeras visitas, en la que le dais toda esa información que tiene que saber un paciente, el mensaje igual ahí tiene que ser fundamental. Y lo tenéis que decir sin tapujos y sin ambajes, porque esto les va a ayudar muchísimo a afrontar la enfermedad en los años sucesivos. Y, por supuesto, también me dirijo a María, y sé que lo hacen, porque también tienen una responsabilidad el Ministerio de Sanidad para que esta información se difunda a la población general, ¿no? Y para que ya cambien estas actitudes hacia las personas con VIH. Y, por último, yo creo que ha sido un acierto poder tener ese pacto social por la no discriminación, porque eso, la mentalidad ya sabemos y las conductas, pues eso, van al ritmo que van y es muy difícil de cambiar. Pero, sin embargo, necesitamos que a todos los niveles y que haya reglamentos, leyes acordes a nuestra Constitución y que no discriminen absolutamente a nadie. Y en ese sentido, el Plan Nacional del SIDA está haciendo una labor encomiable. Muchísimas gracias, Juanse. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, me sabe mal que en el siglo XXI, hoy, ¿no?, aún exista esta lacra en nuestra sociedad. Vaya, porque nosotros en nuestro día a día, yo creo que todos los profesionales de la salud
que os tratamos con normalidad total, creo yo. Pero eso es lo que creemos. Sí, no hagas así, luego te doy la palabra de nuevo. Pero es importante porque es lo que pensamos. Entonces, es muy bueno tener estas encuestas para ver si realmente es lo que transmitimos, ¿vale? Y esto es muy llamativo. Arcaiz, vamos a... es que la elección de los tres ponentes es maravillosa, ¿eh? Juanse, Arcaiz, la perspectiva de la unidad de VIH, ¿qué dices? Estás sorprendido, Arcaiz, el micrófono, tan sorprendido que está muteado, ¿vale? Ahora, habla, por favor. Estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa que estoy, claro, sorprendido, no, impresionado también por lo que decías, pero algo que ya sabemos, ¿no? Creo que no solo para luego hablo de los médicos, Juanse, no solo para los médicos, sino estos datos reflejan que todavía tenemos un reto como sociedad, ¿no? El estigma y el aislamiento social que supone el VIH es un reto para el afrontamiento desde el entorno sanitario, pero es un reto y una vergüenza, si queremos decirlo así, como sociedad, ¿no? Pasando al tema nuestro, yo creo que sí que tenemos responsabilidad y que esto implica que nuestro abordaje desde el punto de vista de la atención sanitaria, desde que el entorno sea amable hasta que las opciones terapéuticas se adapten a las necesidades y de los pacientes, que el modo de realizar las visitas también se adapte para que sea lo más inclusivo y que contribuya lo menos posible a que la persona se sienta pues discriminada, estigmatizada. A mí, cuando veo una persona con VIH nueva, con un diagnóstico nuevo, me gusta pensar, y muchas veces lo digo, que nuestro objetivo es que esta persona pueda llevar una vida normal en todos los aspectos de su vida. Evidentemente no lo conseguimos porque estas encuestas así lo reflejan, y creo que estoy de acuerdo con Juanse que tenemos que hacer más. El tema de indetectable, intransmisible, sí que creo que los médicos lo hacemos. Creo que cada vez se hace más, pero también estoy de acuerdo en que tenemos que potenciarlo más, porque es cierto que para muchas personas la vida ha cambiado, es un antes y un después, desde que han integrado el mensaje indetectable e intransmisible. Pero todavía hay muchas personas o que no se les ha transmitido bien o que no lo tienen tan integrado, y tenemos un reto porque es una parte importante también, como tú decías. Pero quiero verlo también en global. Gracias, María. Esta llamada de atención, ¿qué te parece? Vosotros estáis muy sensibilizados y defendiendo que esto no ocurra, pero esta es la realidad, es lo que tenemos. Efectivamente, yo creo que le doy las gracias a Juanse por haber puesto sobre la mesa el pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato para las personas que viven con VIH. Yo creo que efectivamente tenemos que reconocer que tenemos una sociedad que podría ser mucho mejor, más empática y mucho más saludable para todos, ¿no? Si lo miramos desde la perspectiva de las personas que viven con VIH, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante en materia de estigma y de discriminación, ¿no? Y desde luego el Plan Nacional sobre el SIDA, utilizando como instrumento este pacto social, ha venido realizando una serie de actuaciones que entendemos que han tenido un impacto muy positivo, que tienen que ver con dimensiones como el acceso al empleo público, por ejemplo, eliminar el VIH como causa de exclusión, o el empezar a trabajar con las entidades de seguros para que no se pongan trabas a que las personas con VIH puedan contratar un seguro. Es decir, es un instrumento que es vivo, que es dinámico y que tiene que responder a las necesidades que ya sabemos que existen, pero que además trabajos como este nos vienen un poco a decir, efectivamente, esto lo avalan los datos, ¿no? A mí me parece que el estigma y el aislamiento social van de la mano y además se retroalimentan, ¿no? O sea, se percibe un poco en los datos que ha presentado Juliana, y yo creo que en esa esfera hay mucho trabajo por hacer, y desde las instituciones tenemos que empezar mirando hacia adentro, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, ver qué es desde el punto de vista de administración y regulación o normativa, cuál es el espacio que da pie
a que se produzcan situaciones discriminatorias y estigmatizantes y, desde luego, ponerles remedio de la manera más pronta posible, ¿no? Me llama la atención el hecho de que las personas con mayor edad sientan menos estigma y menos aislamiento social que las personas de menor edad, ¿no? Entonces, por una parte, me hace pensar que posiblemente las personas mayores llevan muchísimo más recorrido de enfermedad y de vivencia con la enfermedad, mientras que las personas jóvenes, pues bueno, yo entiendo que un diagnóstico viene a ser un crash mental, ¿no? y vital, digamos, ¿no? Pero sí, desde luego no puedo estar más de acuerdo en que, bueno, deberíamos de ser una sociedad mejor y no permitirnos a nosotros mismos discriminaciones de ningún tipo. Y desde luego desde el Sistema Nacional de Salud también hay un espacio para la mejora, ¿no? Muchas gracias, María. Nos queda una cápsula, yo ya sé el contenido, no se la pierdan. Yo me quería disculpar porque tengo que dejarles y daré la palabra al doctor Jordi Casabona, pero antes quería disculpar al doctor Esteban Martínez, presidente de GESIDA. GESIDA ha avalado este webinar y lo ha patrocinado científicamente. Él es compañero mío, es consultor de infecciosas y de VIH del Hospital Clínico de Barcelona y profesor de la Universidad de Barcelona también. Y no puede estar porque justamente hoy han puesto la reunión de consenso de las guías europeas de SIDA de comorbilidades de la IACS, en donde él tenía justamente que defender cuatro paneles de comorbilidades. Yo tuve la suerte de poderlo hacer en la teleconferencia previa, pero él le coincidía justamente con esto y por eso pide muchas disculpas. Lo que me ha dicho es que el proyecto VIVE es innovador y tiene que hacerse difusión. Y lo que le voy a transmitir mañana, cuando lo vuelva a ver, es que esto no debe quedar solamente en este webinar, que tenemos la suerte de que existen 64 participantes que lo están viendo, sino que debe difundirse, por un lado, pues publicándose los resultados, y por otro lado en los foros donde estamos nosotros, que son los congresos y reuniones nacionales e internacionales. Porque si no, viviremos siempre con la cabeza debajo del ala, como hacen los avestruces, y no nos daremos cuenta. Creemos que hacemos las cosas bien y en algunas áreas estamos aún muy lejos de la realidad, ¿no? Por tanto, les pido disculpas, no se pierdan la cuarta cápsula y doy la palabra a Jordi Casabona, que moderará esta última cápsula. Muchas gracias, María, a todos muchas ustedes. gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Vale, mientras Jordi llega, yo voy a aprovechar y presento la última cápsula. A ver. Esta última cápsula es más de consumo de sustancias y entonces empezamos con el consumo de alcohol. El consumo de alcohol en la muestra que respondió a nuestra instrumento del Vive Positivo realmente no tiene un consumo muy alto. El 26% nunca ha consumido y el resto que consumía pues no es un consumo muy alto. Pero sí vemos que las personas que tienen un consumo de riesgo, que tienen un consumo de riesgo es mucho mayor en las mujeres que los hombres, porque aquellos que consumen el 28% de las mujeres, un 28% tienen un consumo de riesgo y el 24% de los hombres que consumen tienen un consumo de riesgo. Y esto, al verlo por edad, lo que vemos es que las mujeres son mucho más jóvenes las que tienen este consumo de riesgo que los hombres. Aquí no pudimos hacer lo que hemos venido haciendo de verlo por género, porque aquí se usó el instrumento del Audi y el Audi no está pensado para personas trans, está pensado para hombres y para mujeres porque esto tiene relación con el metabolismo que se hace del alcohol. En cuanto al consumo de tabaco, lo que nosotros encontramos es que hay un consumo muy elevado de tabaco en nuestra muestra, más del 50% de las personas consume, es igual en hombres, mujeres y personas transgénero y es muy elevado en personas jóvenes. Y la dependencia de nicotina, es decir, de todas las personas que están fumando, que consumen tabaco, el 42% tiene una dependencia alta o mediana a la nicotina y es mucho más alto en las personas trans, en las mujeres, en las personas de entre 40 y 59 años y procedentes o que han nacido aquí en España.
Pasamos al consumo recreativo de drogas y vemos que el consumo recreativo de drogas en el último año, porque esta pregunta tratamos de un poco actualizarla, porque sí hay un consumo de drogas alguna vez en la vida, es del 89%, pero en el último año lo que se ve es que, esta pregunta es de todo, o sea, de que alguna vez en la vida haya consumido drogas y por eso es más alto. Se ve más en los hombres y en las personas transgénero. Y que haya consumido, ¿qué drogas son las que han consumido más? Pues se ve que en el último año es el cannabis, la cocaína, los poppers, el Viagra y el éxtasis. Y de las personas que consumen, en el último año el 18% lo ha hecho por vía inyectada. Finalmente, el uso sexualizado, y aquí tenemos un pequeño apartado porque nos pareció importante incluirlo en la encuesta. Vemos que el uso sexualizado de drogas es mucho mayor en hombres, pero mucho más en personas trans, personas jóvenes. De todas las personas que han consumido drogas, el 35% ha hecho un uso sexualizado de las drogas, y hay un dato que nos llamó muchísimo la atención, y es que de todas estas personas que han hecho uso sexualizado de las drogas, en un 9% tenían carga viral detectable. Las drogas que se usan de manera sexualizada varían dependiendo del género. Entonces, los hombres usan más Viagra y poppers, las mujeres usan más cannabis y cocaína, y las personas transgénero usan cocaína y cannabis. Y va variando también en función de la edad. Y aquí termina la última cápsula y abro la palabra a la mesa redonda, Jordi. Gràcies, Juliana. Bueno, jo crec que el de drogues és interessantíssim, no? No només per l'associació amb l'òbvia salut mental. Ahir, en una organització, Stopsida, vam presentar un informe d'un treball que s'ha fet sobre chemsex, sinó, com s'ha dit també, per la vulnerabilitat a la transmissió de les persones que no s'han infectat i en aquest cas, com s'ha identificat, per la possible transmissibilitat. Per tant, jo crec que des d'una perspectiva tant de qualitat de vida com de salut pública és un aspecte clau i complex. Per tant, Juanse, tens el primer torn de comentaris. Los datos nos sorprenden de nuevo, son coherentes con los resultados de muchos estudios que se han realizado. Yo aquí me planteo una serie de cosas. En el ámbito clínico, la pregunta que hago aquí es, ¿se está haciendo lo suficiente como para promover, por ejemplo, la deshabituación tabáquica entre los pacientes con VIH? Porque la prevalencia de tabaquismo es elevada y es un factor de riesgo importante cardiovascular. Es una de las dudas que tengo. Respecto a los datos, me parece súper interesante y me parece novedoso que se presente el uso sexualizado de drogas como algo específico, diferente a un uso más recreativo, y sobre todo verlo en mujeres también y en personas trans, que esto desglosarlo de esta manera me parece fantástico, porque yo hasta ahora no lo había visto así, y os felicito. Pero también veo que al hacerlo así también no veo dónde están los hombres gays que practican chemsex. El chemsex es una conducta dentro de la más general, que es el uso sexualizado de drogas. ¿De acuerdo? Dentro del uso sexualizado de drogas estaría el chemsex, que sería específico para los hombres gays. Entonces aquí se invisibilizan. Entonces, dado el impacto que está teniendo en esta población, ayer se hizo este webinar de Stopsida donde explicaban precisamente esto, el impacto que está teniendo el chemsex en los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombre, y en especial en aquellos que tienen con el VIH. Es que es una conducta muy prevalente en aquellos que tienen el VIH. Y no sé, me hubiera gustado verlo. Y no sé, creo que a lo mejor se puede, más adelante se puede ver, ¿no?, este dato, pero aquí se invisibiliza. I hasta aquí. Gràcies. Arcaets, perspectiva clínica. Sí, jo crec que és un tema bàsic, no? El tema de l'alcohol i el tabac, a mi sí que em sembla que de vegades està o minimitzat o relativitzat, no? I
En quant a la promoció de la deshabituació, jo crec que sí que cada vegada s'està fent més por promover la deshabituación del tabaco y desde atención primaria también, ¿no? Pero el tema del alcohol sí que me preocupa porque creo que a veces no llegamos a lo que realmente pasa. Y no sé de qué manera este tipo de estudios y seguramente que las herramientas de outcomes reportados por los pacientes pueden ayudar a poner más en evidencia el problema del alcohol o otras drogas como el cannabis y la cocaína, que evidentemente tienen un impacto importantísimo en la percepción de la calidad de vida, ¿no? Y la salud mental, etcétera, ¿no? Creo que es muy, muy importante este tema. Y en cuanto al apartado del uso sexualizado de drogas, yo creo que cada vez estamos más sensibilizados, pero que el abordaje se puede hacer todavía mejor, ¿no? Es evidente que, como decía Juan, focalizándonos más en el tema del chemsex, ¿no? Hemos visto el riesgo aumentado de infecciones de transmisión sexual, el riesgo de transmisión de VIH, destacamos ese 9% de personas con carga viral detectable. El problema importantísimo de la adicción y la dependencia. Son un tipo de drogas que crean mucha adicción y mucha dependencia con un impacto total no solo en la calidad de vida, sino también en la función social, ¿no? Y en determinados contextos el riesgo de poner en peligro la adherencia al tratamiento, ¿no? Creo que es un tema tan importante como para que genere una reflexión todavía más profunda, si cabe, sobre cuál es el abordaje adecuado en todos los aspectos, buscando la mejor manera de ayudar a estas personas, tanto desde el punto de vista pues, de psicólogos, de la implicación o el trabajo conjunto con ONGs, etcétera, ¿no? Gràcies. Sí, jo crec que la transsectorialitat o interdisciplinaritat de la que parlàvem abans és clau, no? Abans de passar la paraula a Maria, una mica la perspectiva més institucional, no sé, Juliana, si aquí l'efecte del temps des del diagnòstic s'ha pogut mirar, si amb l'ús de drogues té alguna implicació. Però abans de respondre això, sisplau, Maria, por favor, María, si no te importa decir tu punto de vista. No, yo en este sentido sí que, bueno, los estudios muestran datos similares, ¿no? Y que son concordantes entre sí en materia de uso y consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, y sí que las proporciones de este tipo de consumo son bastante superiores a las que tiene la población general. Por ejemplo, los datos que salen de la última encuesta del estado de salud en España, que revisa un poco el hábito tabáquico, el consumo de alcohol, e identificando consumo, digamos, de riesgo, el que vosotros habéis visto en vuestro estudio, y otro consumo más habitual o más de naturaleza diaria, así como el consumo de otro tipo de drogas, pues sí que se ve claramente que hay una tendencia descendente en el caso del tabaco, que queda estabilizada en los últimos 4 o 5 años. En el número de fumadores hay una diferencia entre hombres y mujeres, hay una diferencia entre grupos de edad, es decir, que yo creo que el perfil viene a ser más o menos el mismo, salvo que la proporción es mucho más elevada en el caso de las personas que viven con VIH. Yo creo que abre un escenario interesante de análisis, ¿no? Y de cruce de variables, en el sentido de aproximarnos un poco a explorar las razones por las que se produce este tipo de comportamiento, ¿no? Y yo creo que se pueden cruzar con el rol social, con el nivel de aislamiento, con una serie de variables que no son necesariamente relativas a comorbilidades, que tienen más que ver con comportamientos en un grupo, en una sociedad, en un rol social, que seguro que sería de interés conocer, ¿no? Porque nos permitiría asomarnos a esa ventana que por ahora tenemos, bueno, solamente hemos abierto la primera cortina, ¿no? Pero queda todavía mucho por hacer. El fenómeno del chemsex es reciente en España y nos queda mucho por trabajar. Es un reto, evidentemente. Creo que no voy a decir nada más porque está sonando un sonido y creo que me paso de tiempo. Gracias, María. Bueno, tenemos
margen de pocos minutitos por si hay alguna pregunta. Yo creo que con el tiempo hemos sido exquisitos, ¿no? Habíamos dicho como mucho 2 horas, estamos a 1 hora 45, pero se ha hecho cortísimo, al menos para mí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Las quieres responder tú, Juliana? Si las hay. Me dice Paul que no hay preguntas. Yo había comentado esto porque mientras ibas haciendo la presentación se me ha ocurrido si realmente el tiempo de diagnóstico de la infección con el uso de drogas, igual que tiene que ver con el uso con la conducta sexual, podría tener algún impacto. No sé Dices en el consumo de drogas. Sí. Sí. Las personas que llevan más tiempo viviendo con VIH refieren a haber consumido alguna vez en la vida en mayor proporción drogas que el resto. Lo que pasa es que en el último año el consumo de drogas no es tan alto con respecto a la muestra y la inyección en estas personas que dicen haber consumido es muy poca, es del 18%, que fue la proporción que está en la infografía. Yo estoy de acuerdo con María que obviamente lo que les presento acá es como un pedazo, es como un mordisco, pero es enorme. VIVE ha sido gigantesco. Tenemos muchísima información para procesar. Estamos en ello, estamos tratando de generar muchísimas preguntas. Tenemos muchas preguntas de tener, por ejemplo, el rol social, el aislamiento. Esto que sale, que nosotros pensábamos que no iba a ser tan alto, se sienten solas las personas. El consumo, por ejemplo, de tabaco, que hay una dependencia en la nicotina muy alta en la población que encuestamos, y esto es súper relevante porque hay que poner el foco en estas situaciones de salud que están impactando negativamente la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Bueno, yo, si me permitís, quería añadir una última cosa, un último comentario que tiene que ver con el estigma y su medición, ¿no? O sea, creo que medir el índice de estigma es el mejor ejemplo posible de un marco que coloca a las personas en el centro, ¿no? O sea, en la medida en la que esos trabajos de investigación y de recabar información parten de las propias personas que viven con VIH y que comparten experiencia de vida con los entrevistados y entrevistadas en este caso, me parece un ejemplo magnífico como sistema que pone a las personas en el centro de gravedad y sobre el que pivotar. Yo quisiera comentar una cosa. No sé si puedo, si tengo un minuto. Sí. Es respecto a la calidad de vida en general y como objetivo final de la cascada de servicios del VIH. Yo creo que es algo que es posible, que es factible, pero no nos lo tenemos que creer. Y depende de todos y de todas, y de todos los estamentos, incluido y sobre todo también de los pacientes, ¿no? Yo creo que empieza en la consulta, además. Cuando una persona está recién diagnosticada, los médicos tenéis que explicarle que el objetivo de todo esto que estáis haciendo es que mejorar su calidad de vida y que en esa ruta llegará, pues eso, la indetectabilidad, pero al final de todo es la calidad de vida. Y es que al final que nos lo tenemos que creer. Y en ese sentido también creo que no solo nos tenemos que fijar en aquellos aspectos que están más deteriorados de la calidad de vida de las personas con VIH, sino en aquellos otros aspectos que hay personas que son positivos, ¿no? que puntúan muy bien, porque esto nos va a servir como guía para saber dónde hay que ir, ¿no? Y hay que fijarse tanto en lo que está deteriorado, pero también en aquellas personas que tienen unas actitudes resilientes y que les ha permitido afrontar, por ejemplo, el envejecimiento de una forma saludable. Y aquí quiero acabar también en la línea de muchos investigadores que están diciendo que el objetivo no sería ya mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, sino que las personas con VIH tuvieran un envejecimiento saludable, porque es posible, porque hay casos de personas que envejecen con VIH y envejecen muy bien. El envejecimiento no viene definido por la carga de enfermedad, viene definido por muchos aspectos. Y simplemente Totalmente de acuerdo contigo, Juanse. Hay 2 preguntas en el chat, una hecha por Rosa, y bueno, y hago la pregunta para toda la mesa. Para implementar el cuarto 90, ¿no creen que los equipos habrían de conformar los equipos? ¿No creen que los equipos deberían conformar los equipos con enfermerías de práctica avanzada? Yo creo que enfermería tiene un papel fundamental en los equipos de VIH. Estoy convencido.
Totalmente, vamos. Las enfermeras ejercen, y digo enfermeras porque la mayoría son enfermeras, son mujeres, ejercen una labor importantísima y es una pena que los pacientes no tengamos acceso. Una gran parte del trabajo que hacen los médicos lo podrían hacer perfectamente las enfermeras. Sobre todo esto que estábamos hablando hoy de los PRO, de cómo medir la calidad de vida, creo que es algo en las que podrían hacer las enfermeras perfectamente, además de otras muchas cosas, ¿no? Se discute mucho cuál es el modo de atención mejor, si el mayor acceso a la atención primaria, si potenciar más las unidades de VIH. En cualquier caso, la ventaja que tenemos las unidades de VIH es que conocemos muy bien a todos los pacientes y independientemente de los recursos que lamentablemente pues, son limitados y en los últimos años pues, ha sido difícil este tema de los recursos, pero creo que enfermería en este cambio, en esta modernización del abordaje de las personas con VIH desde el punto de vista clínico, enfermería tiene un papel fundamental. Muy bien. Por mi parte decir que yo creo que no hay una receta mágica que valga para todos, que los modelos organizativos son muy diversos en este país y que por supuesto la enfermería tiene un rol crucial, pero también otras disciplinas y que tienen que responder, en mi opinión, a la mejor cobertura de necesidades con calidad. Encajar dentro de los modelos que se quieran conformar. Perfecto. Tenemos a Joan Colom, quiere hacer un comentario, por favor, Joan. Sí, no, es que este es un tema que estáis hablando y discutiendo que me parece francamente interesante. Yo me atrevería a decir más, es decir, no solo en las unidades funcionales y no solo en este ámbito de análisis real sobre el impacto en calidad de vida, en muchos otros ámbitos el personal de enfermería en la prevención, en la detección, en la orientación, en el screening, es fundamental. Es que yo creo que el modelo no puede pasar sin esta idea, sin esta concepción. Incluso aquí se han hecho esfuerzos muy importantes, a veces por malos corporativistas, malos corporativismos o malentendidos se han frenado en alguna ocasión, pero yo creo que el personal de enfermería es relevante, absolutamente relevante y de gran éxito en cualquier intervención. Y en el campo que estamos trabajando, muchísimo más. Yo me adhiero absolutamente a todo lo que habéis dicho en este sentido. Gràcies, Joan. Joan, hi ha algun comentari més per part dels panelistes? ¿No? Vale, pues nos habíamos propuesto no pasarnos de las 2 horas. Yo creo que lo hemos conseguido. Es mérito de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juanse, María y Arkaitz por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a Juliana por todo el trabajo que ha hecho con este proyecto y a todas las instituciones que han dado soporte y en particular para la organización de este evento de hoy, a VIP y a Giliad que nos hayan ayudado con el webinar. Y para acabar yo quería hacer 2 comentarios solo. Uno, yo creo que se refuerza con los datos presentados una cosa que al principio fue un poco confusa, ¿no? El hablar de la cuarta columna, del cuarto 90, ¿no? Queda claro que la calidad de vida es transversal para todos los afectados. Yo incluso me atrevería a decir a las poblaciones vulnerables, antes incluso que la infección. Por tanto, eso creo que es un mensaje que se tiene que reforzar siempre. Y después, curiosamente, no ha salido un tema que yo creo que seguro que ha tenido impacto en esta población, que es el COVID, ¿no? Esta encuesta se realizó antes del drama de la pandemia y por tanto sabemos que tanto los servicios como la vivencia personal con el COVID seguramente tampoco se ha experimentado de una forma homogénea entre las personas afectadas viviendo con la infección, y sería interesante poder en algún momento evaluar también el impacto que está teniendo y que desgraciadamente puede tener aún en el colectivo vulnerable y afectado por el COVID. Por tanto, sin más, muchísimas gracias de nuevo a todos, a todas las que habéis venido i a tots els que heu vingut, i esperem poder fer un altre webinar aviat amb una altra peça d'informació. Gràcies i hasta siempre.
Muchas gracias. A vosotros. Adiós, adiós. Adiós. Gràcies. Adéu.